La cultura zapoteca es una cultura que habitó zonas en Mesoamérica durante el período precolombino y de la que aún quedan habitantes que conservan parte de sus tradiciones. Los primeros miembros de este pueblo llegaron a Oaxaca desde el norte sobre, al menos, el 1400 a.C., aunque los registros arqueológicos más antiguos sobre esta cultura datan del 800 a.C. Con el tiempo, se convirtieron en la cultura predominante de una región que comprendía principalmente el sur del Valle de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Sus ciudades más importantes fueron Monte Albán, donde se han encontrado restos de sus campos de juego, edificaciones y tumbas, y Mitla. La sociedad zapoteca estaba dividida en varias clases, encabezada por los sacerdotes y gobernantes. Después se encontraban los guerreros, los comerciantes, los artesanos y los campesinos. De estos últimos dependía la principal actividad económica de este pueblo, la agricultura. Uno de los aspectos que favoreció a los zapotecas fue la fertilidad de las tierras del valle, especialmente para el cultivo de maíz. Además, presentaba una gran extensión de terrenos cultivables, y cuando los zapotecas se establecieron en el lugar, el suelo del valle no se había erosionado todavía. Por otra parte, el clima templado de la zona era también muy favorable para la agricultura. Esa circunstancia permitía que se pudieran obtener varias cosechas anuales y no existía el riesgo de que se produjeran heladas. La fertilidad de sus tierras les permitía obtener cosechas abundantes de maíz, frijoles, caña de azúcar, calabaza, café y trigo. Para aumentar sus cultivos, los zapotecas implementaron una serie de prácticas innovadoras. Entre ellas se encontraba el desarrollo de terrazas escalonadas en las laderas de los valles, con el fin de evitar que la lluvia pudiera arrasar con las plantaciones. Estas terrazas recibían el agua de riego mediante canales que partían de los manantiales naturales. La actividad agrícola estaba ligada con la religión. Los zapotecas ofrecían ofrendas en ceremonias dedicadas a los dioses que representaban al sol, la tierra, el maíz o la lluvia. Las buenas cosechas permitieron que aparecieran excedentes que eran utilizados para comerciar con pueblos cercanos. En esos intercambios también se ofrecían productos artesanales, como tejidos o cerámica. Además de la agricultura y el comercio, los zapotecas también practicaron la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Los zapotecas recibieron una gran influencia por parte de los olmecas, algo que se reflejó en las características generales de su cultura. Algunos ejemplos de esa influencia fueron el uso de piedras preciosas para el arte, las edificaciones en forma piramidal o la adoración a una gran cantidad de dioses. Su localización geográfica favoreció que establecieran estrechos lazos comerciales con los pueblos olmecas que habitaban la costa sur del Golfo, además de ser un lugar estratégico para llevar a cabo conquistas militares que incluían la captura de gobernantes rivales de otros pueblos cercanos. La primera capital de la cultura zapoteca fue Monte Albán, ubicada a 10 kilómetros de la actual ciudad de Oaxaca. Su situación resultaba ideal para controlar los tres valles fluviales centrales de la zona. En esta ciudad, los zapotecas construyeron un complejo conjunto de estructuras escalonadas piramidales, cuya función era servir de templos y mercados. Monte Albán se convirtió en la ciudad precolombina más importante de todo el Valle de Oaxaca. Sus gobernantes ejercían un completo control político, religioso y económico sobre otros pueblos de la zona. En su momento de mayor auge, el centro urbano llegó a contar con unos 35.000 habitantes. Por otra parte, los zapotecas establecieron una serie de ciudades-estado, dependientes del poder central. Los pueblos de la cultura zapoteca estuvieron gobernados por una monarquía religiosa. Los sacerdotes asumieron la mayor parte del poder y extendieron su influencia a otras zonas mediante la conquista militar. Esto provocó que los guerreros también gozaran de importantes privilegios. Además, aprovecharon los vínculos comerciales con los olmecas para fortalecer su situación de superioridad sobre otros pueblos.
Sus ciudades más importantes fueron la mencionada Monte Albán, Teotitlán, Yagul y Mitla. En la cumbre del sistema político se encontraba el Goquitao, o rey. Su sucesor debía ser obligatoriamente hijo suyo y de una mujer que fuera hija de un jefe guerrero. El otro mando existente en la cultura zapoteca era el ejercido por la casta sacerdotal. Esto convertía a esta sociedad en una teocracia en la que las decisiones tenían que ser aprobadas por los altos sacerdotes. El segundo escalón estaba conformado por las élites. Sus componentes eran los guerreros, los caciques y los altos funcionarios de gobierno junto con sus familias. Los comerciantes ocupaban el tercer escalón de la pirámide, ya que ganaron un gran prestigio gracias a su actividad y sus contactos con los olmecas. La mayoría de la población se encontraba en la base de la pirámide. En ella aparecían los agricultores, los artesanos o los alfareros. Debajo de esta clase solo estaban los esclavos, generalmente prisioneros capturados en las guerras o personas castigadas por varios delitos. Eran utilizados como mano de obra o sacrificados en los rituales religiosos. Todos los hombres, ya fueran comerciantes, artesanos o esclavos, estaban obligados a ir a la guerra en caso de ser reclamados. Así, esta cultura estaba regida por un estado monárquico, bajo normas teocráticas. Los miembros de esta cultura crearon dos tipos de calendarios diferentes: el solar, que se usaba con fines agrícolas y que contaba con 365 días divididos en 18 meses, y había otros 5 días adicionales. El ceremonial, que se utilizaba con fines religiosos y para darle nombre a los recién nacidos. Este calendario prueba los grandes conocimientos de astronomía de los zapotecas. Estaba compuesto por 260 días divididos en 20 meses de 20 días cada uno. Los dioses zapotecas estaban íntimamente relacionados con la naturaleza. Así, adoraban a deidades como Cosijo, el dios de la lluvia, que representaba a la fertilidad, o al jaguar serpiente. Los zapotecas realizaban sacrificios humanos en honor de estos dioses para conseguir sus favores y para que no se desencadenaran desastres de ningún tipo. Los zapotecas eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses. Durante su historia, además, adoptaron deidades propias de otros pueblos. El dios principal de la cultura zapoteca era Cipetotec, una deidad que estaba relacionada con la primavera, la agricultura y la enfermedad. Para simbolizar el nacimiento de la nueva vegetación, este dios vestía la piel de una víctima humana que representaba la piel nueva que cubría la tierra cuando llegaba la primavera. Los zapotecas adoraban a otros dioses, todos ellos relacionados con los elementos de la naturaleza. Entre ellos destacaban los siguientes: Tlatlahuaqui, dios del sol; Pitaocosobi, dios del maíz; Coquibecelao, dios de los muertos; Quetzalcóatl, dios de los vientos; Pitaocosijo, dios de la lluvia y la tormenta; Sonaxi-Quecuya, dios de los terremotos. La cultura zapoteca adoraba a sus antepasados. Según sus creencias, existía un paraíso bajo la tierra en el que descansaban los restos de sus antecesores. En Monte Albán se han encontrado más de 170 tumbas subterráneas, la mayoría dotadas de bóvedas de antecámaras con paredes decoradas de manera muy rica. Estas tumbas presentan evidencias de que eran abiertas de manera regular. Los historiadores señalan que esto prueba la adoración de los zapotecas por el culto a sus muertos. Aunque la influencia olmeca fue muy importante para la cultura zapoteca, este pueblo logró perfeccionar los conocimientos recibidos hasta llevarlos a un alto nivel de sofisticación en todos los ámbitos. Así, destacaron en disciplinas como la arquitectura, la ingeniería, la escritura o el arte. Los zapotecas crearon un sistema de riego muy avanzado que les permitió mejorar sus cosechas.
sobre todo las de maíz. Por otra parte, desarrollaron un sistema de escritura propio, así como un sistema de numeración. Según los estudios realizados, la lengua de la cultura zapoteca procedía de otros idiomas como el otomí, el parme o el mazahua. Era, por otra parte, una lengua tonal, en la que la intensidad de los tonos cambia el significado de la palabra pronunciada. La escritura de los zapotecas estuvo desde sus inicios relacionada con el poder del Estado y con sus gobernantes. En Monte Albán, por ejemplo, se sabe que las autoridades escribían grandes textos en los que glosaban sus conquistas y su propia participación en ellas. Los primeros textos se grababan en piedra, con caracteres glíficos y pictográficos. Era un sistema de escritura logofonético, en el que cada carácter individual representaba una sílaba. Se piensa que el sistema desarrollado por los zapotecas fue la base para el adoptado más tarde por los olmecas, mayas, mixtecas o mexicas. Los códices que han sobrevivido fueron escritos en piel de ciervo y destacaban por sus ricos colores. Estos documentos han sido fundamentales para que los arqueólogos obtuvieran información sobre su religión y su forma de vida. Por otra parte, los zapotecas fueron los autores de un calendario que podría haber sido la base del posteriormente desarrollado por mayas y aztecas. Los textos dejados por los zapotecas en piedra, monumentos y pieles de venado han sido las mejores fuentes documentales para conocer sus costumbres y tradiciones. A pesar de que la conquista española conllevó la desaparición de buena parte de sus tradiciones y costumbres, los zapotecas han logrado que algunas de ellas hayan sobrevivido. En muchas ocasiones se han mezclado con las nuevas creencias y usos llevados por los españoles. Tradicionalmente, los zapotecas realizaban ofrendas a su dios del maíz tierno, Centeot, para que éste los trasladara al más allá. Los ritos se acompañan con cantos considerados actos de cooperación. Durante esta celebración se realizan un gran número de danzas. Los ritos se acompañan con música, ya que se trata de un día que recuerda a los muertos pero que tiene un carácter alegre. El Guelaguetza, según el catolicismo, solo puede celebrarse los lunes. Por ese motivo también se denomina como Lunes del Cerro. La celebración se realiza en el Cerro del Fortín, situado en el centro de Oaxaca, y está considerada como la fiesta más importante del estado. El juego de pelota era una actividad que mezclaba lo lúdico con lo ceremonial. El equipo perdedor de juego estaba obligado a ofrecer su vida a los ganadores para que estos dispusieran de ellas como ofrenda a los dioses. A cambio, los dioses mantenían la abundancia de la comunidad. En las ruinas de Monte Albán puede verse todavía la estructura del antiguo estadio en el que se practicaba el juego de pelota. La piedra fue el material más utilizado por los zapotecas a la hora de elaborar su arte. Para ello, buscaban diferentes tipos de piedra y añadían diversos diseños decorativos. Esta cultura realizaba sus artesanías con dos propósitos principales: el uso cotidiano y el decorativo. La joyería fue otra actividad que los zapotecas dominaron. Sus piezas eran elaboradas con oro y barro negro, un material típico de la región. Por otra parte, también practicaron la pintura mural y los bajos relieves para decorar sus monumentos y edificios. Las temáticas principales eran las ceremonias religiosas y sus actividades militares. La cultura mixteca fue una civilización precolombina considerada como una de las más importantes de Mesoamérica. Su historia es también una de las más extensas entre las diversas culturas de la región. La región ocupada por la cultura mixteca fue bautizada con su nombre, la Mixteca. En su idioma, el término significa país de la lluvia. Geográficamente estaba situada en el sur de México, en los actuales estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Esta zona se caracteriza por su perfil montañoso. Los mixtecas ocuparon dos áreas distintas: la alta, que comprendía el noreste de Guerrero y el oeste de Oaxaca, y la baja, compuesta por el suroeste de Puebla y el noroeste de Oaxaca.
Los límites de las regiones ocupadas por los mixtecas son bastante imprecisos. La mayoría de los historiadores, sin embargo, están de acuerdo en dividir su zona de influencia de acuerdo a las características de los principales asentamientos. Ya en la época colonial, los cronistas distinguían entre la Mixteca Alta y la Mixteca Baja. Además, muchos especialistas unen a las anteriores la llamada Mixteca de la Costa, entre los estados de Guerrero y Oaxaca. La cultura mixteca está considerada como uno de los pueblos con orígenes más antiguos de Mesoamérica. Los primeros indicios de su presencia en la Mixteca se remontan al quinto milenio antes de Cristo, aunque no fue hasta que la agricultura se desarrolló en la zona cuando su cultura comenzó a configurarse. Los primeros asentamientos estables en la región se establecieron sobre el tercer milenio antes de Cristo. Su base era la producción agrícola, especialmente de cultivos como el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. 2000 años después, durante el Preclásico, los asentamientos crecieron y comenzaron a crear una red de intercambio. Existe muy poca información sobre la historia de esta cultura durante el Preclásico y el Clásico. El Posclásico, cuando vivieron su momento de mayor esplendor, es un periodo mucho más conocido. Dentro de la jerarquía social mixteca, sus chamanes o sacerdotes se encontraban entre las clases con más poder. Denominados Yaha-Yahui, estas figuras religiosas gozaban de un gran prestigio gracias a que se creía que eran capaces de transformarse en animales y que tenían poderes sobrenaturales. La familia es uno de los pilares de la cultura mixteca. Una de las funciones de los códices era recoger la genealogía de cada grupo emparentado, lo que repercutía en el sistema de herencias. Durante el Posclásico, la cultura mixteca seguía un sistema de parentesco que los expertos denominan hawaiano. Mediante este tipo de organización familiar, cada individuo adquiría derechos de sucesión de los dos progenitores. Además, la mujer veía favorecida su participación en los puestos altos de poder. Hoy en día, ese antiguo sistema aún se puede vislumbrar en la transmisión de tierras de padres a hijos. La producción agrícola de los mixtecos dependía de la topografía del territorio y en el resto de las condiciones medioambientales. Por ese motivo, el tipo de cultivo variaba dependiendo de la zona de la Mixteca, ya que los ambientes eran bastante diferentes. Como ocurría en casi toda Mesoamérica, el producto más importante que cultivaban era el maíz. Junto con este cereal también cosechaban importantes cantidades de frijol, chile y calabaza. En algunas zonas, si las condiciones lo permitían, desarrollaron cultivos de especies menos comunes como el algodón o el cacao. Los animales domesticados no fueron demasiados. Destacaron en este sentido el guajolote y el joloitzcuintle, que aprovechaban como fuente de carne en la dieta. Otra actividad económica en la Mixteca fue la crianza de la cochinilla. Este parásito era muy apreciado para obtener un colorante denominado carmín, de un color rojo intenso. Esta industria continuó en la zona hasta el siglo XIX, cuando los colorantes artificiales desplazaron a los naturales. Por último, la cultura mixteca también desarrolló una cierta actividad comercial, bajo la modalidad de intercambio. Los productos más comunes en estos trueques eran los alimentos que cultivaban, la mencionada cochinilla y algunas artesanías. Pronto, además, empezaron a comerciar con metales. Las ciudades mixtecas no solían tener un gran tamaño. En la mayoría de los casos, se trataba de pequeñas villas cercanas a los campos de cultivo. Entre las más importantes se encontraban Tilantongo, Mitla y Tututepec, todos centros ceremoniales. Mitla. El nombre de esta localidad en idioma mixteco era Ñu Enji, que significa lugar de muertos. Estaba situada en el actual estado mexicano de Oaxaca, concretamente en el Monte Albán. Aún hoy en día pueden contemplarse restos de varios templos importantes, así como los de algún palacio. Tututepec.
El señorío del mismo nombre fue uno de los 4 reinos mayores de la región mixteca y se encontraba situado en la costa. El nombre de la ciudad y del señorío provienen del náhuatl Tototepec, cuyo significado es Cerro de los Pájaros. Su momento de mayor esplendor se vivió cuando Ocho Venado se convirtió en su gobernante, y desde allí inició su campaña para expandir sus dominios y crear la unidad política más grande de toda la historia mixteca. Tilantongo. Tilantongo fue la denominación del centro político más importante de la Mixteca Alta durante el Posclásico. Su historia aparece reflejada en algunos de los códices elaborados por esta cultura. Entre los siglos XI y XII, esta ciudad estuvo ligada a Ocho Venado, que estableció allí la capital de su extenso reino. Las creencias mixtecas tenían varios puntos en común con otras religiones mesoamericanas. Se trataba de una religión animista y politeísta, con un panteón compuesto de deidades que representaban a fuerzas de la naturaleza. Por otra parte, la cultura mixteca afirmaba que los seres humanos tenían un espíritu y que había una vida después de la muerte. Esto les llevaba a honrar a sus antepasados. Los dioses mixtecas representaban a diversas fuerzas de la naturaleza. El patrono de esta cultura era Tzagüi, dios de la lluvia, que encabezaba su panteón. Otras deidades por debajo de Tzagüi eran Cohui, dios del maíz, Yosotoyua, dios de los mercaderes, Huehueteot, dios del fuego, Tonatiuh, dios del sol, o Mictlantecutli, dios de la muerte. Además de estos dioses, los mixtecas también adoraban a Quetzalcóatl y a Huitayuta. Una de las tradiciones antiguas que, obviamente, ha desaparecido son los sacrificios humanos. Para la cultura mixteca, estos sacrificios tenían un carácter ritual y religioso. Se han encontrado numerosos cráneos que proceden de esta costumbre, al igual que restos de animales también usados en estas ceremonias. Como pasaba con otras muchas culturas mesoamericanas, los mixtecos practicaban, y aún lo hacen, su propia versión del juego de la pelota. Aunque es complicado saber si esto era así antiguamente, lo cierto es que hoy en día los mixtecas dan una gran importancia a las fiestas. Así, son frecuentes las celebraciones por los nacimientos, funerales o matrimonios. En estos festejos, ser elegido mayordomo es un gran honor. Otra tradición muy enraizada en la cultura de todo México es el Día de los Muertos. Aunque los expertos no piensan que esta fiesta tenga un origen único, se cree que los mixtecas pudieron haber contribuido a su preservación. Una de las características más conocidas de los mixtecas fue su maestría en la artesanía. Su habilidad llevó a que fueran considerados como los artesanos más famosos de México, gracias especialmente a sus trabajos con los metales y con piedra. Además, fueron los autores de una serie de códices que han permitido conocer sus mitos y acontecimientos históricos. Los mixtecas que hoy viven en México han conservado parte de sus tradiciones. Sin embargo, algunas de ellas provienen de la mezcla entre sus costumbres tradicionales y la posterior influencia española. Igualmente, los códices antiguos y las historias orales permiten conocer algunos aspectos de su vida hoy desaparecidos. El idioma de la región durante el preclásico era el proto-mixtecano, el antecedente de las lenguas mixtecas que aún se conservan. Ya en el posclásico, se estima que los habitantes de la región mixteca hablaban 3 variantes diferentes. Los expertos afirman que las 3 variantes compartían la misma base y que la diferencia radicaba en su uso. Así, los nobles hablaban una de las variedades, otra se usaba en la vida cotidiana y la tercera solo entre los comerciantes. La colonización de la costa por parte de pueblos mixtecas en el siglo X después de Cristo fue el inicio de una diferenciación entre el mixteco hablado en las tierras altas y su variedad costeña. Estos conocimientos sobre la lengua mixteca proceden, en su gran mayoría, de la labor realizada por los frailes dominicos encargados de evangelizar Oaxaca.
Fueron ellos quienes establecieron una escritura fonética de este idioma. Además, Antonio de los Reyes y Francisco de Alvarado, también frailes, escribieron la primera gramática escrita en la variante de la lengua hablada en la Mixteca Alta. El sistema de escritura mixteca estuvo muy influido por los zapotecas, aunque no llegó al nivel que alcanzaron los mayas. Este sistema combinaba elementos pictográficos y logográficos para dejar constancia de sus ideas o transmitir mensajes. Además, se trató de una escritura con un carácter tonal, lo que implica que cada palabra variaba su significado dependiendo de la manera de pronunciarla. La mayoría de los restos de escritura que se han encontrado recogían la narración de algunos acontecimientos importantes, así como el nombre de sus protagonistas. Sin embargo, los escritos más destacados realizados por esta cultura fueron sus célebres códices. Los códices mixtecas son una serie de documentos que los miembros de esta cultura utilizaron para conservar su historia, explicar sus creencias religiosas o dejar constancia de la genealogía de las familias. En ellos aparecían personajes importantes, como Ocho Venado, con datos sobre sus matrimonios o las conquistas militares que protagonizó. Además de su importancia testimonial, estos códices son también una gran muestra de la maestría de los artesanos mixtecas. La base de los códices era la piel de venado, cortada en tiras largas de unos 12 metros de largo y unos 30 centímetros de ancho. Para archivarlos se doblaban como si fueran un biombo. Los restos arqueológicos encontrados permiten afirmar que la decadencia de la cultura mixteca comenzó tras la división del reino creado por Ocho Venado. Al disgregarse sus dominios, volvieron a aparecer las antiguas disputas y enfrentamientos entre cada señorío. El resultado fue el debilitamiento de su fortaleza militar frente a los ataques aztecas y españoles. El poderoso imperio azteca inició una campaña de conquista contra los reinos mixtecas al final del posclásico. Cuando lograban vencer a alguno, los obligaban a pagar un tributo al emperador azteca, normalmente piezas realizadas con metal y piedras preciosas. El único territorio que resistió estos ataques fue Tututepec, que logró mantener su independencia y además se alió con los zapotecos para evitar la conquista del Istmo de Tehuantepec. La llegada de los conquistadores españoles no fue, en un principio, mal acogida por los mixtecos. Para los reinos bajo dominio azteca, aliarse con los recién llegados parecía una buena estrategia para recobrar su libertad. Así, muchos se declararon de manera voluntaria como vasallos de Castilla, y gracias a eso, conservaron algunos privilegios. Los que no quisieron aliarse con los españoles fueron derrotados militarmente sin demasiada dificultad. Sin embargo, los españoles pronto comenzaron a obligar a los mixtecos a abandonar sus costumbres y creencias. Después, como consecuencia de las reducciones, muchas localidades desaparecieron y sus habitantes reubicados. Hoy en día, los mixtecos son la cuarta minoría indígena por número de componentes de México. Factores como la pobreza han obligado a los miembros de este pueblo a abandonar sus territorios tradicionales. La mayoría de ellos han emigrado a las grandes ciudades mexicanas, aunque también hay constancia de su presencia en Estados Unidos y Canadá.